365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...8 de abril, promesa 98... el Señor recompensa a los que viven listos. Libro de Lucas, capítulo 12, versos del 37 al 40... en la Biblia NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, Él mismo les indicará dónde sentarse. Se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Puede ser que llegue a la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a la hora que viene un ladrón, no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. La Biblia, el mensaje, estos mismos versos de Lucas 12, del 37 al 40, dice: manténganse con la ropa puesta, mantengan las luces encendidas, sean como los sirvientes de la casa que esperan que su amo vuelva de su luna de miel, despiertos y listos para abrir la puerta cuando llegue y llame. Dichosos los sirvientes a quienes el amo encuentre de guardia. Él se pondrá un delantal, los sentará a la mesa y les servirá una comida para compartir su banquete de bodas con ellos. No importa a qué hora de la noche llegue, ellos están despiertos y son muy bendecidos. Sepan que si el dueño de la casa hubiera sabido que en la noche vendría el ladrón, no habría estado fuera de la casa hasta tarde, ni habría dejado el lugar sin cerrar con llave. Así que no sean perezosos y descuidados. Justo cuando ustedes no lo esperan, el Hijo del Hombre aparecerá. Esta promesa es poderosa porque Jesús recompensa a los que viven despiertos espiritualmente. Así que hoy tenemos que despertarnos espiritualmente. No se está hablando solo a personas que creen en el regreso de Jesús, sino a las personas que ordenan su vida alrededor de esa verdad. Y aquí hay algo que rompe con nuestros esquemas mentales. El Señor no solo promete venir, Él también promete servir a los que lo esperaron fielmente. Qué imagen tan conmovedora, ¿verdad? Un rey con delantal, un maestro sirviendo a la mesa, el Señor honrando a los que no se durmieron. Eso revela el corazón de Jesús. ¿Te acuerdas de Jesús arrodillado, lavándole los pies a sus discípulos? Él no es un amo frío, no es un jefe que exige. Él es un Señor amoroso, alguien que recompensa la fidelidad de corazón. En el contexto de Lucas capítulo 12, Jesús venía hablando de la ansiedad. ¿Se acuerdan del día de ayer? Él hablaba de prioridades, hablaba de tesoros, de dónde está puesto el corazón. Y luego entra a este llamado a decirnos: oigan, tienen que vivir preparados. O sea, la preparación espiritual no comienza con el reloj. La preparación espiritual comienza con el corazón. En los tiempos bíblicos, tener la ropa puesta o ceñirse era recogerse la túnica con un cinturón para poder caminar, para poder trabajar o para correr sin tropiezos. No era ropa de descanso, no era ropa para estar en casa. Era postura de alguien disponible. Y luego la Biblia dice que debemos mantener las luces encendidas. Esto implica tener aceite, tener vigilancia, tener atención, estar despiertos, estar atentos. Jesús está diciendo: no vivan espiritualmente desparramados. No vivas espiritualmente distraído, ni mucho menos adormecido. Tenemos que vivir listos, con el alma despierta, con nuestra lámpara llena, con nuestra espiritualidad a tope,
con un corazón alineado a la voluntad de Dios. Mi pregunta para ti es, ¿estás viviendo despierto? Porque no te debes dormir espiritualmente. Hay personas que el día de hoy se han dormido espiritualmente. Dejaron su espiritualidad para después. Pero yo quiero recordarte algo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Somos seres trinos porque Dios es trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros alimentamos nuestro cuerpo 3 veces al día. Comemos 3 veces al día. Desayuno, almuerzo, cena. Algunos comen 2. Bueno, digamos que todos comemos 3. Alimentamos nuestra mente con pensamientos, con educación, ¿verdad? Leemos y constantemente vamos alimentando nuestra mente de lo que vemos, de lo que sentimos. También alimenta. Pero ¿cómo alimentamos nuestro espíritu? Que es la parte que se conecta con Dios. Igual oras 3 veces al día. ¿Alimentas tu espíritu lo mismo que alimentas tu mente y lo mismo que alimentas tu cuerpo? Si hiciéramos una encuesta acerca de ti, ¿quién estaría en desventaja? ¿Tu espíritu, tu alma o tu cuerpo? Muchos de nosotros hemos sobrealimentado nuestro cuerpo. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No es la catedral del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a cuidarnos. Si tú vives despierto espiritualmente, la Biblia dice que Jesús mismo te recompensará. No es solo que Él viene, es que Él viene a honrar a aquellos que no se durmieron, aquellos que cuidaron su parte espiritual. No te puedes dormir en tu área espiritual. Jesús no está hablando de gente mala. Aquí Jesús está hablando de gente que estaba dormida. Y no todos los que se pierden se desviaron. Muchos simplemente se descuidaron. Y no es tiempo de estar distraídos. Es tiempo de estar atentos. Porque el problema no siempre es ese pecado evidente. No, es la somnolencia espiritual. Tú puedes amar a Dios, pero puedes estar dormido. Tú puedes servir a Dios, pero puedes estar desconectada de Dios. Tú puedes estar en una iglesia, sí, pero sin aceite en tu vida. Una fe dormida no se pierde en un día. Se enfría con pequeños descuidos. Hay personas que iniciaron este reto con todo el corazón el 1 de enero y decían, sí, yo me he comprado mi Biblia, voy a leer. Pero poco les duró la emoción y muy pronto dejaron sus hábitos y cambiaron de prioridad. Así que hoy te animo a hacer una pausa. ¿Hace cuánto que no te detienes a revisar cómo está tu vida espiritual? ¿Hace cuánto que no conversas con Dios genuinamente? ¿En qué momento sientes que esa conexión se cortó, se hizo a un lado? Jesús dice, mantengan la ropa puesta, mantengan las luces encendidas. Esto no es una emoción, esto es una disciplina espiritual, porque estar listo no es sentir bonito, tener ganas, esperar un domingo para ir a la iglesia. No, es decidir todos los días. Voy a cuidar mi corazón, voy a cuidar mi relación con Dios, voy a cuidar lo que entra en mi vida. Estar atentos no es vivir con miedo, es vivir enfocados. El enemigo no siempre te apaga de golpe, pero te va adormeciendo lentamente, te llena de ruido, te llena de ocupación. Y yo sé que estoy hablando con muchas Martas, nos llena de muchas distracciones, de muchas cosas que roban nuestro tiempo con Dios. Hasta que ya, en un momento, ya no oras igual, ya no te sientes igual, te sientes lejos de Dios y te alejas, ya no escuchas igual. Y tú mejor que yo debes saber en qué área has empezado a dormirte. Porque lo que más te duerme no siempre es el pecado. No todo lo que nos duerme es malo, pero sí lo que nos aleja. Es como cuando uno está viendo Reels y dice, bueno, voy a ver redes sociales unos 5 minutos. Cuando reaccionas ya pasó 1 hora. Así funciona lo espiritual. No fue un ataque, fue una distracción. El diablo no necesita destruirte si solo logra distraerte. Y hay muchos que están distraídos. Una persona distraída deja de estar preparada, deja de estar lista, deja de estar activa. Así que este es un llamado SOS. Jesús viene y viene a recompensar. Jesús no viene a castigar a los que esperan, viene a servirlos. Eso es increíble. Un rey sirviendo a los fieles.
Dios no olvida a los que permanecen despiertos cuando nadie los ve. Las oraciones que hiciste sola, la obediencia que te costó, las decisiones que nadie entendió. Todo eso, Él lo vio. La fidelidad invisible siempre tendrá una recompensa visible en Dios. El peligro es pensar que aún hay tiempo. Jesús dice, vendré cuando menos lo esperen. O sea, cuando no estés lista, cuando no te ordenes, cuando no quieras, allí, cuando menos lo esperes. La gente en tiempos de Noé vivía normal, pero no estaba preparada. Comían, trabajaban, vivían, pero no estaban atentos. Asimismo hoy, el mayor engaño no es negar que Jesús viene, es vivir como si no fuera hoy. Vive cada día preparado, vive cada día lista. Dile, Señor, decido vivir despierta, decido vivir despierto. No voy a dormirme espiritualmente. Quiero que mi lámpara esté encendida, quiero que mi corazón esté listo. Y cuando Jesús, tú regreses, quiero que me encuentres fiel. ¿Y sabes qué pasa? Muchos aman la idea de que Cristo venga, sí, pero no todos aman vivir como si realmente Él fuera a venir. Estar preparados no significa vivir con miedo, significa vivir con fidelidad. No significa vivir en paranoia, significa vivir con obediencia. No es andar asustados por el fin, es andar apasionados por agradar a Dios todos los días. ¿Sabes por qué? Porque la segunda venida de Cristo no se presenta como una amenaza para el fiel, sino como una bendición para aquellos que estuvieron preparados, para los vigilantes. Para el que ama a Dios, su llegada no es de terror, es el cumplimiento, es el encuentro, es una honra, es la mesa, es la recompensa. Imagínate todo lo que vamos a vivir con Dios. Me gustó mucho en la Biblia el mensaje que dice no sean perezosos y descuidados. Y ahí Jesús toca algo muy actual, porque una de las grandes crisis de esta generación no siempre es la maldad abierta, sino la distracción constante. Hay gente buena, sí, pero dispersa. ¿Te has dado cuenta? Gente que ama a Dios, pero que vive agotada, vive desenfocada, vive adormecida por tanto ruido. Es como si el enemigo no necesitara sacarte de la fe, porque a veces le basta con mantenerte entretenido. Y una fe entretenida, pero no vigilante, termina siendo una fe débil. Hay temporadas donde el diablo no te ataca con un gigante, sino con somnolencia espiritual, con distracción. Y hay gente que vive su relación con Dios como quien deja cargando el celular solo cuando la batería está en 1%. Ora, pero cuando ya no puede más. Busca a Dios, pero cuando la crisis ya explotó. Pero Jesús nos llama a otro estilo de vida, de lámparas encendidas, de aceite suficiente, de un corazón despierto. Esta no es una fe de emergencia, es una fe de comunión, de relación con Dios. La preparación no se improvisa la noche de la llegada, no, se cultiva en la constancia cada día. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que ordenan su closet, ordenan su feed, ordenan su trabajo, hasta sus viajes, pero nunca se detienen a ordenar su interior. Y el Señor hoy nos recuerda que el lugar más importante que debes tener preparado es tu corazón, porque tarde o temprano todos terminamos revelando qué estamos esperando realmente. El que espera aplausos vive para aparentar. El que espera oportunidades vive corriendo. Pero el que espera al Señor vive despierto, vive limpio, vive sensible, vive enfocado. ¿Sí o no que a veces cuando nosotros sabemos que alguien importante viene a casa, no esperamos a que toque la puerta para ahí recién ordenar? No, ya barrimos antes, ya acomodamos antes, ya preparamos la mesa antes, porque la honra anticipa la llegada. Eso mismo pasa con Dios. Una persona que ama de verdad la presencia de Jesús no deja para mañana la obediencia de hoy. Por eso es que Jesús nos está diciendo con estos pasajes, bienaventurado el corazón que me prepara un lugar antes de verme. Hoy te invito a revisar 3 áreas de tu vida. Primero, tu ropa, es decir, tu disposición. Pregúntate si estás disponible o si estás adormecido. Lo segundo, tu lámpara, es decir, tu aceite. Pregúntate si tu oración y tu palabra están vivas o estás viviendo en piloto automático. Y lo tercero, tu puerta, es decir, tus accesos.
Pregúntate qué has dejado entrar que te está robando ese tiempo de estar atento, de estar en vigilancia. Ora conmigo y dile: Señor Jesús, hoy no quiero vivir ni perezosa ni descuidada espiritualmente. Enciende otra vez mi lámpara. Ajusta mi corazón, Señor. Ordena mis prioridades. Despierta mi alma. Quita de mí toda distracción que me enfría, toda rutina que me adormece, toda puerta que he dejado abierta y que roba mi comunión contigo. Yo quiero vivir lista. Quiero que vivamos listos, Señor, sensibles a tu voz, obedientes a tu palabra, enamorados de tu presencia. Gracias porque tú no solo prometes venir, sino también recompensar a aquellos que te esperan y te esperamos con fidelidad, Dios. Encuéntranos despiertos, con aceite, con fe, con amor por ti. Perdona todas las áreas en las que nos hemos descuidado. Perdona las distracciones que hemos permitido y todos los momentos donde nos dormimos en la fe. Hoy decidimos volver a buscarte con todo el corazón y volver a estar atentos a tu voz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y las lecturas que nos acompañan el día de hoy las encontramos en Deuteronomio capítulo 32, versos del 28 al 52. Lucas capítulo 12, versos del 35 al 59. El Salmo 78, versos del 56 al 64. Y Proverbios capítulo 12, verso 24. Y ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Abróchate los cinturones, ponte tus lentes de la fe. Comenzamos en 3, 2, 1. Adelante. Deuteronomio 32, verso 28. Pero Israel es una nación insensata, su gente es necia sin entendimiento. Ay, si fueran sabios y entendieran estas cosas. Ay, si supieran lo que les espera. ¿Cómo podría una persona perseguir a miles de ellos y 2 personas hacer huir a 10,000? A menos que la roca de ellos los hubiera vendido, a menos de que el Señor se los hubiera entregado. Pero la roca de nuestros enemigos no es como nuestra roca. Hasta ellos mismos se dan cuenta de eso. Su vid crece de la vid de Sodoma, de los viñedos de Gomorra. Sus uvas son veneno y sus racimos son amargos. Su vino es veneno de serpientes, veneno mortal de cobras. El Señor dice: ¿acaso no estoy sellando todas esas cosas y almacenándolas en mi cofre? Yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen a su debido tiempo, sus pies resbalarán. Les llegará el día de la calamidad y su destino los alcanzará. Sin duda, el Señor hará justicia a su pueblo y cambiará de parecer acerca de sus siervos cuando vea que ya no tienen fuerzas y no queda nadie allí, ni siervo ni libre. Y luego preguntará: ¿dónde están sus dioses y esas rocas a las que acudieron para refugiarse? ¿Dónde están ahora los dioses que comían la gordura de sus sacrificios y bebían del vino de sus ofrendas? Que se levanten esos dioses y los ayuden. Que ellos les den refugio. Miren ahora, yo mismo soy Dios. No hay otro Dios aparte de mí. Yo soy el que mata y el que da vida. Yo soy el que hiere y el que sana. Nadie puede ser librado de mi mano poderosa. Ahora levanto mi mano al cielo y declaro: tan cierto como yo vivo, cuando afile mi espada reluciente y comience a hacer justicia, me vengaré de mis enemigos y daré su merecido a los que me rechazan. Haré que mis flechas se emborrachen de sangre. Mi espada devorará carne, la sangre de los masacrados y cautivos, y a las cabezas de los jefes enemigos. Alégrense con él, oh cielos, y que lo adoren todos los ángeles de Dios. Alégrense con su pueblo, oh gentiles, que todos los ángeles se fortalezcan en él, pues él vengará la sangre de sus hijos, cobrará venganza de sus enemigos. Dará su merecido a los que lo odian y limpiará la tierra de su pueblo. Entonces Moisés fue con Josué, hijo de Nun, y recitó todas las palabras de ese canto al pueblo. Cuando Moisés terminó de recitar todas esas palabras al pueblo de Israel, agregó: toma en serio cada una de las advertencias que te hice hoy. Transmítelas como una orden a tus hijos para que obedezcan cada palabra de esas instrucciones. No son palabras vacías,
son tu vida. Si las obedeces, disfrutarás de muchos años en la tierra que poseerás al cruzar el río Jordán. Ese mismo día, el Señor le dijo a Moisés: ve a Moab, a las montañas que están al oriente del río, y sube el monte Nebo, que está frente a Jericó. Contempla la tierra de Canaán, la tierra que le doy al pueblo de Israel como su preciada posesión. Entonces morirás allí en la montaña. Te reunirás con tus antepasados, tal como tu hermano Aarón, quien murió en el monte Hor y se reunió con sus antepasados. Pues los dos me traicionaron ante los israelitas en las aguas de Meribá en Cades, en el desierto de Sin. Allí ustedes no le demostraron mi santidad al pueblo de Israel. Así que verás la tierra desde lejos, pero no podrás entrar en la tierra que le doy al pueblo de Israel. Este pasaje de Deuteronomio capítulo 32 forma parte del Cántico de Moisés, una especie de testamento profético cantado. Y Dios le pidió a Moisés que lo enseñara al pueblo. El propósito de Dios era recordarle a Israel su historia, su tendencia a la rebeldía y también la fidelidad inquebrantable de Dios. Desde los versos 28 al 43, Dios expone la necesidad espiritual del pueblo, ese olvido intencional que ellos tuvieron, y luego revela una verdad clave sobre el juicio y la soberanía. A partir del versículo 44 hasta el 52, Moisés concluye su cántico, anima al pueblo a obedecer y finalmente Dios le muestra el monte desde donde verá la tierra prometida, pero que no entrará en ella. Triste. Mira lo que dice el verso 28, pero Israel es una nación insensata, su gente es necia y sin entendimiento, sin sentido común. Le faltaba discernimiento espiritual y la capacidad de aprender de la experiencia. Este juicio no es emocional, es un diagnóstico del pueblo que no conecta las consecuencias con sus decisiones. Y hay dolores que vienen del mundo, pero hay otros que vienen de ignorar a Dios. Yo te pregunto, ¿aprendiste de tus errores o continúas repitiendo patrones disfrazados de espiritualidad? Y luego el verso 39 es uno de los versículos más poderosos del Antiguo Testamento. El verso 39 dice: miren ahora, yo mismo soy Dios, no hay otro Dios aparte de mí. Yo soy el que mata y el que da vida, soy el que hiere y el que sana. Nadie puede ser librado de mi mano poderosa. Aquí Dios nos explica que no hay poder fuera de Él. En un mundo lleno de ídolos, de falsos salvadores, de alianzas paganas, Israel debía entender que solo Dios tenía la última palabra. Y es que Dios no compite con nadie, porque no hay nadie que tenga su categoría. El otro día hablaba con uno de mis clientes, muy incrédulo él, y me decía: ¿pero cómo sabes que Jesús es el Hijo de Dios? Y yo le decía: es que su tumba está vacía. La resurrección no es un mito, es un evento histórico que cambió el curso de la humanidad. Existe un antes de Cristo y un después de Cristo. No hay nadie que haya partido la historia en dos. Él me decía: pero también hay unos grandes profetas, como Mahoma, como Buda. Y yo le digo: claro, pero Mahoma, sus seguidores lo honran, pero en su tumba. Buda también lo recuerdan, pero en su tumba. Gandhi lo admiran mucho, pero en su tumba. Pero ¿dónde está la tumba de Jesús? A Jesús nosotros lo seguimos, a Jesús lo amamos, a Jesús nos sentimos vivos, porque su tumba está vacía. Él mismo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. En Juan 11:25. Jesús no solo enseñó que Él era el camino, Él dijo: yo soy el camino. Y Él me dijo: no, pero hay muchos caminos que te llevan a Roma. Sí, seguramente hay muchos caminos que me van a llevar a Roma, pero al cielo solamente uno, Jesús. La resurrección fue confirmada por más de 500 testigos. Eso lo dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versos del 3 al 6. Los discípulos estaban totalmente dispuestos a morir por esa verdad. No por una idea, sino por un hecho que ellos vivieron. Y su impacto no solo fue espiritual, fue histórico. No hay nadie que haya partido la historia en dos, antes de Cristo y después de Él.
La tumba está vacía, pero eso no es un símbolo religioso, es una evidencia imbatible de que la muerte no tiene la última palabra, sino la vida que vino a traer Jesús. La cruz nos muestra su amor, la tumba está vacía y nos muestra su poder, y su resurrección demuestra que Jesús no es una religión, Él es la vida eterna. Después de cantar, Moisés dice en el verso 47, no son palabras vacías, son tu vida. Si las obedeces, disfrutarás de muchos años en la tierra que poseerás al cruzar el río Jordán. Y luego Dios le dice que suba al monte Nebo y desde ahí verá la tierra prometida, pero no entrará. Moisés termina su carrera sin cruzar el Jordán, pero completo, pero fiel, en paz con su propósito. No entrar a la tierra prometida no fue su fracaso, fue parte de su diseño. El cirujano, antes de sanar, debe cortar. El paciente puede sentir dolor, pero el propósito no es herir, es salvar. Dios es ese cirujano. Su juicio corta, su amor sutura y su gracia es la que nos restaura. Entonces, el amor de Dios no siempre se siente como una caricia. A veces se manifiesta como una cirugía, como un proceso, pero nosotros tenemos que aprender a conocer cómo es que Dios a nosotros nos corrige. Te recuerdo el verso 39. Él dijo, yo soy el que mata y el que da vida. Soy el que hiere y también soy el que sana. Dios no hiere para destruirte, sino para reconstruirte sin lo que te estaba matando. No huyas del Dios que te confronta. Él es el único que también te puede sanar. Así que Dios es el que hiere, sí, pero es el que hiere para sanarnos. Es el que hiere para librarnos. Acepta la corrección de Dios. Cuando Dios te corrige, no te está rechazando. Él te está recordando que sigue siendo suyo, que sigue siendo suya. Haz una pausa para identificar esos patrones que hay en tu vida. Escribe lo que ya Dios te mostró de tu pasado, esas decisiones que no puedes volver a repetir, esas cosas que no debes volver a hacer. Escríbelas. Y di, bueno, en esto me equivoqué, en esto fallé, voy a recordarlo para no volver a cometerlo. Y vive como si la palabra de Dios fuera vida, porque lo es. Haz de la obediencia a Dios un estilo de vida, no una reacción emocional momentánea, un estilo de vida. Agradece el proceso. Incluso si no cruzas al Jordán, completar tu propósito no siempre se ve como algo que siempre imaginaste. Se ve como obedecer hasta el final. Moisés obedeció hasta el final. Acompáñame a hacer una oración hoy. Dios, aunque a veces no entienda tu forma, confío en tu corazón, confío en lo que tú me quieres enseñar. Si me hiere muchas veces tu juicio, las cosas que estás haciendo en mi vida, tus correcciones, que también me sane tu misericordia. No quiero vivir sorda a la corrección, ni ciega a tu fidelidad. Hazme una persona sabia, quiero aprender de cada caída, quiero levantarme y volver a ser fuerte, recibir tu verdad aunque incomode. Quiero obedecer incluso si no entro a todo lo que soñé, porque lo que más anhelo es permanecer en ti. Ayúdame a permanecer en ti. Ayúdame a tener oídos sensibles a tu voz. Enséñame, Espíritu Santo, aquellas cosas que tú quieres que yo aprenda. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Ahora leamos Lucas 12, verso 35. Estén vestidos, listos para servir. Mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, él mismo les indicará dónde deben sentarse y se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera sea la hora en la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo. Marque esa parte.
Debemos estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Pedro preguntó, Señor, ¿esa ilustración es solo para nosotros o es para todos? Y el Señor respondió, un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. Pero, ¿qué tal si el siervo piensa, mi amo no regresa por un tiempo y comienza a golpear a otros siervos, a parrandear y a emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso, cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y a alguien a quien se le ha confiado mucho, aún mucho más, se le exigirá. Yo he venido para encender el fuego en el mundo y quisiera que ya estuviera en llamas. Me espera un terrible bautismo de sufrimiento y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? No, vine a causar división entre las personas. De ahora en adelante las familias estarán divididas, 3 a mi favor y 2 en mi contra. 2 a favor y 3 en mi contra. Habrá visiones. El padre estará contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera contra la suegra. Entonces Jesús se dirigió a la multitud y dijo, cuando ustedes ven que se forman nubes en el occidente, dicen, viene la lluvia. Y tiene razón. Cuando sopla el viento del sur, dicen, hoy será un día de mucho calor. Y así sucede. Necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. ¿Por qué no pueden decidir por ustedes mismos lo que es correcto? Cuando vaya camino al juicio con el que los acusa, traten de resolver el asunto antes de llegar. De no ser así, su acusador podría arrastrarlos ante el juez, quien los entregará a un oficial que los meterá en la cárcel. Y si eso sucede, no los pondrán en libertad hasta que haya pagado el último centavo. En esta lectura de Lucas, Jesús sigue enseñando a sus discípulos, pero ahora el tono se intensifica. En esta sección introduce la urgencia del reino y la necesidad de estar preparado. Usa varias parábolas cortas para hablar de la vigilancia, la fidelidad, el juicio, el discernimiento espiritual. Y el trasfondo es el de un dueño que se ausenta y deja a sus siervos encargados. En esa cultura, los siervos fieles no solo trabajaban, vivían atentos por si el amo regresaba de noche, de madrugada o al amanecer. El mensaje era claro. No vivas como si tu vida fuera tuya. Vive como si él pudiera volver hoy. Yo te pregunto, ¿tú estás viviendo como si Jesús pudiera volver hoy? ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de mí si Jesús regresara hoy? ¿Cómo nos encontraría? Leyendo la Biblia, compartiendo nuestro testimonio, adorándole. ¿Cómo nos encontraría? Como Martas y no como Marías. Lo primero que Jesús dice, estén vestidos para servir y mantengan las lámparas encendidas. Estén listos con las lámparas encendidas. Así te tiene que encontrar Dios, con tu lámpara encendida. Aquí hay un doble simbolismo. Vestidos para servir, es decir, con una actitud de disponibilidad. Y lo segundo, con las lámparas encendidas. Una vida llena del Espíritu Santo, con una fe activa, no adormecidos, no atontados, creyendo en que en cualquier momento puede venir nuestro Señor Jesucristo. En el contexto judío, estar con la lámpara encendida también se asociaba a estar espiritualmente despierto. El problema de esta generación no es la oscuridad, es que los hijos de Dios no están encendidos, no estamos con la lámpara encendida. Yo te digo,
Comenzamos en enero, cerca de 10,000 personas tratando de hacer este reto, de leer la Biblia, de poner a Dios primero, de leer su Biblia todos los días. ¿Y qué ha sucedido? Muchos se han quedado en el camino. Hay algunos que están poniéndose al día, hay otros que están tratando de avanzar, hay otros que ya lo abandonaron. El mensaje es claro: mantén tu lámpara encendida. Yo sé que no siempre es fácil. Hay días donde uno tiene muchas cosas que hacer, tiene trabajo. Hay días donde yo llego cansada y digo, no, tengo que leer, tengo que avanzar, tengo que grabarme. Aunque sea de madrugada, yo voy a hacerlo porque yo ya me comprometí con Dios. Quiero que cuando Él venga, me encuentre con mi lámpara encendida. ¿Cómo quieres tú que Dios te encuentre? La venida de Jesús no va a ser anunciada por la prensa, tampoco va a salir en un vivo, sino en el corazón del que está preparado. Mi deseo y oración es que tú y yo estemos preparados y con nuestras lámparas encendidas. Y en los versos del 41 al 48 nos dan un versus: el siervo fiel versus el siervo negligente. Pedro le pregunta si esa enseñanza es para ellos o es para todos. Es decir, a Pedro todavía no le había llegado el memo, ¿no? Pedro decía, ¿es para mí o es para otro? ¿A quién se la está enviando esta palabra Dios? Y Jesús responde con otra parábola, la del administrador que reparte alimento a tiempo, en el verso 42. Y dice, este siervo es el líder, el que tiene la responsabilidad, el que debe cuidar a otros. Pero si piensa, versos 45 y 46, mi amo se demora y comienza a maltratar, a emborracharse y a abusar, ese será severamente castigado. Aquí el problema no fue la demora, fue la presunción. El siervo creyó que la ausencia de su amo era permiso para actuar como quisiera, como si no volviera. Cuando nosotros nos olvidamos de que Jesús regresa, comenzamos a vivir como si Él no importara. Y ese es nuestro gran problema, que somos olvidadizos. Pero ¿qué dice el verso 48? A quien mucho se le da, mucho se le pedirá. Este verso es crucial. Jesús no trata igual al que ignora que al que sabe, pero ambos son responsables. El que tiene más luz, más verdad, más palabra, también tiene más llamado a vivir con intención. ¿Qué estás haciendo tú con lo que sabes de Dios? ¿Tu conocimiento se traduce en compasión, en fidelidad, en servicio? Un conocimiento sin obediencia solamente hincha el ego, pero el conocimiento con humildad produce transformación. Y Jesús cierra este bloque en los versos 54 al 59 y confronta la falta de discernimiento espiritual. Dice, saben leer el clima, pero no saben leer lo que pasa espiritualmente. El día de hoy nosotros podemos predecir eclipses, hacer proyecciones económicas, pero nos cuesta discernir cuando Dios está hablando. ¿Tú estás escuchando lo que el cielo está diciendo sobre este tiempo? ¿O solamente ves lo que dicen las noticias y replicas lo que sale en redes sociales? El discernimiento no es saber lo que está bien o está mal. Es saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Viene alguien y te cuenta algo, y mientras te lo está contando, tú vas teniendo discernimiento. El Espíritu Santo te va diciendo, eso que te están diciendo es una mentira. No, deben seguir esta dirección. Eso no es correcto. Eso es discernimiento. Mi consejo es, vive cada día como si fuera el último, no con miedo, con un propósito, con un destino de parte de Dios. Pregúntate, ¿estoy listo para rendir cuentas a Dios hoy? ¿Sabes qué? Enciende tu lámpara. Dedica tiempo diario a la palabra de Dios, a la oración, a la lectura, al servicio. No dejes que tu fe se apague. No dejes que nada ni nadie te saque del propósito de Dios, te robe la paz. Mantén tu lámpara encendida. Ahora abramos nuestra Biblia a la mitad y vayamos al libro de Salmos, capítulo 78, verso 56. Pero ellos siguieron tentando al Dios Altísimo, rebelándose contra él. No obedecieron sus leyes, le dieron la espalda y fueron tan infieles como sus padres. Eran
tan poco fiables como un arco torcido. Hicieron enojar a Dios al construir santuarios a otros dioses. Con sus ídolos lo pusieron celoso. Cuando Dios los oyó, se enojó mucho y rechazó a Israel por completo. Entonces abandonó su morada en Silo, el tabernáculo donde había vivido en medio de su pueblo. Permitió que el arca de su poder fuera capturada, cedió su gloria a manos enemigas, entregó a su pueblo para que los masacraran a espada, porque estaba muy enojado con su propio pueblo, su posesión más preciada. A los jóvenes los mataron con fuego, a las muchachas murieron antes de entonar sus canciones de boda, masacraron a los sacerdotes y sus viudas no pudieron llorar su muerte. Aquí Asaf continúa su crónica profética de la historia de Israel. Y este bloque es la tercera gran caída espiritual descrita en este salmo. El pueblo no solo desobedece, desafía abiertamente a Dios. El término hebreo usado aquí en el verso 56 es desafiar, se traduce como tentar, provocar deliberadamente, lo cual implica un rechazo, pero no por ignorancia, sino por rebeldía consciente. Esta acción refleja el periodo de la conquista parcial y los primeros años de los jueces, cuando el pueblo ya en la tierra prometida comenzó a imitar las prácticas paganas, incluso a adorar a ídolos. Y es que la rebelión más peligrosa no es la de los ateos, es la de los que conocen a Dios y aún así lo ignoran. Versos 56 al 58 dice: le dieron la espalda y fueron tan infieles como sus antepasados. No era solo desobediencia externa, era infidelidad del corazón. El pueblo de Israel se levantó con santuarios falsos, se inclinó a dioses ajenos, pensó que podía convivir con ambas cosas, adorar a Dios y mantener a sus ídolos favoritos. Muchos de nosotros estamos adorando a Dios el domingo, pero consultando un horóscopo el día lunes, confiando en la economía más que en la provisión divina. Todo lo que te robe la confianza, el tiempo y la adoración a Dios es un ídolo bien maquillado y bien disfrazado. Tienes que tener mucho cuidado. El verso 59 dice: cuando Dios oyó lo que hacían, se enojó mucho y abandonó su morada en Silo. Silo era el lugar donde se encontraba el tabernáculo y el arca del pacto durante los días de los jueces. Era el centro espiritual de Israel. Pero Dios abandonó su propia morada como señal de juicio. El texto dice que entregó el arca al cautiverio, verso 61. Y esta es una referencia cuando los filisteos capturaron el arca en tiempos del profeta Elí en 1 de Samuel capítulo 4. Y es que no se puede manipular la presencia de Dios cuando se vive en rebelión. Dios permitió que el enemigo se llevara lo más sagrado para mostrar que su presencia no está en objetos, sino en obediencia. Dios no habita donde es invitado una vez, sino donde es obedecido siempre. Proverbios capítulo 12, verso 24. Trabaja duro y serás un líder. Sé un flojo y serás un esclavo. Este proverbio, como muchos en la colección de Salomón, es un contraste entre dos caminos: el diligente, el trabajador, el constante, el disciplinado, y el perezoso, el flojo, el pasivo, el aplazador, el reactivo. El resultado de ambos caminos es radicalmente distinto. El diligente lidera, el perezoso sirve forzadamente. Lo cierto es que Dios no bendice la intención, Él bendice la acción. Lo que nos está hablando este proverbio es que uno debe trabajar duro, la diligencia como parte del camino del liderazgo. Este verso no habla de estatus, sino de influencia. Una persona diligente se gana el respeto, es confiable, se le abren puertas porque cultiva la excelencia como estilo de vida. La excelencia no es un evento, es un hábito espiritual. Y luego nos dice: sé un flojo y serás un esclavo. La pereza es la esclavitud moderna. No porque alguien te encadene, sino porque tú mismo entregas tu poder. Por ejemplo, la esclavitud moderna, por falta de diligencia, por pereza, por flojera, son esas deudas por falta de administración. Es ese estancamiento por procrastinar, por no avanzar, por dejar todo para última. Imagina un barco perfecto, con combustible, con un destino programado, pero sin timón, ni capitán que lo dirija.
Así es una vida que tiene recursos, que tiene oportunidades, que tiene dones, pero no tiene diligencia, no tiene trabajo duro. No se trata de cuántos dones tienes, sino de cuánta disciplina vas a poner para activar esos dones, cuánto vas a trabajar para sacar adelante todo lo que Dios ha puesto dentro de ti, ese potencial. Y si hoy has identificado áreas donde estás siendo flojo, donde estás siendo perezoso, escríbelas y pídele a Dios disciplina, no solo inspiración. Pídele que te ayude a trabajar en esas áreas. Honra a Dios con tu esfuerzo. Haz de tu trabajo, de tu ministerio, de tu vida diaria, una forma de decir: Dios, valoro lo que tú me diste y lo voy a multiplicar. Esto no se va a quedar así. Cada lugar donde yo vaya, lo voy a multiplicar. Y así llegamos a nuestros 98K. Hoy te animo a escuchar el testimonio de Stephanie. Como tú sabes, yo te comenté que yo vine a este país dejando todo en Perú, dejando mi carrera, mis hijas, todo. Me vine a este país sin nada. Aquí no vale mi carrera, no vale nada, Wendy. Me vine con mi papá. Yo ya estoy más de 2 meses y medio aquí, que en ese proceso Dios ya estaba procesando mi corazón para yo regresar a Él, porque yo ya conocía antes de Dios. En este lapso de 1 mes, Wendy, mi papá agarra y me manda para la calle. Me dice que ya no puedo vivir con él y yo me voy. Wendy, a mí me dolía enormemente eso porque yo no esperaba esto de mi padre. Pero en medio de esto Dios me hablaba mucho antes de ello, que me decía: honra a tu padre, y yo no entendía. Cuando llega este día, Wendy, yo le pido a Dios que me dé de Él su paz, su tranquilidad, su perdón, Wendy, porque si yo iba en la manera de cómo yo estaba, eso iba a terminar mal. Y mi papá sabía que yo conozco de Dios. Cuando yo iba llorando dentro del bus para ir a recoger mis cosas, le decía: Señor, me duele, pero ayúdame. Cuando yo bajé de ese bus, Wendy, fue Dios poniendo una paz sobrenatural en mi corazón, que yo llegué al cuarto, saqué mis cosas, me despedí muy bien de Él y me fui. Ese mismo día, Wendy, en la noche, yo encontré un trabajo para poder trabajar cama adentro. Cuando yo me voy a ese lugar, pasó algo que Dios me mostró, que yo tenía que sanar, Wendy. Pero no queda ahí, Wendy, que yo tuve que salir de ese lugar. Me tuvieron que venir a sacar de ese lugar. Y Dios puso a una familia que no me conoce aquí en este lugar, Wendy, que me abrió las puertas de su casa para darme alojamiento, comida, sin cobrarme ni un sol. Y no tan solo eso, Wendy, que estando yo más de 2 meses y medio aquí, Dios en ese lapso iba trabajando con mi documentación para yo poder estar en regla aquí. Dios no tan solo se queda ahí cuando uno trata de hacer las cosas bien, sino que Dios honra la fidelidad, Wendy, porque Dios iba trabajando con mi documentación. Cuando yo dentro de este trabajo, yo me doy con la sorpresa que yo ya tenía la residencia italiana. Entonces, ni yo lo sabía. Era un proceso que se había hecho en el trámite con mi papá, que ni él mismo se había dado cuenta porque él no me quería dar la documentación. Y te diré, Wendy, que yo ahora en esta actualidad tengo todos los papeles en regla. Me cambié de trabajo, estoy en otro trabajo. En este trabajo me quieren hacer un contrato indefinido. Es un trabajo solamente por las mañanas. Que yo tengo tiempo para ir a la iglesia porque estoy asistiendo a una iglesia aquí que hablan español. Y yo le pedía tanto eso, Wendy, a Dios, que yo le decía: Señor, yo sé que tú conoces mi necesidad, pero en medio de mi necesidad no quiero encontrar o agarrar un trabajo que termine alejándome de ti. Yo sé que tú me vas a dar un trabajo donde tú seas primero, Señor. Y así fue, Wendy, así fue. Que Dios me ha dado este trabajo para yo poder asistir a la iglesia. Tengo tiempo para mí, tengo tiempo para irme a las células, a las reuniones por las tardes. Y Dios ha sido maravilloso, Wendy. Y yo me aferraba a esta palabra mucho porque en medio de todo este proceso, Wendy, yo recuerdo que iba llorando por la calle en este país y le decía: Señor, yo soy tu hija. Yo soy tu hija, tú eres mi padre. Aunque el mundo me fallara, tú no me vas a fallar. No me vas a dejar sola y siempre me vas a sostener.
Vas a proveer la mesa de mis hijas. Tú sabes mi necesidad, Señor, pero en medio de mi necesidad yo quiero honrarte y no me quiero alejar nuevamente de ti. Y yo he visto la mano de Dios, Wendy, para testimonio y para la gloria de Él. Ahora me encuentro en espera de este contrato indefinido para poderlo firmar. Es un trabajo donde tengo mucha tranquilidad, mucha paz. Aún me está costando el idioma, pero me recibieron. Y he sido poniendo gracia en mi Dios, porque nada bueno hay en mí, Wendy, sino que cuando uno busca a Dios de corazón y quiere hacer las cosas bien, Dios se encarga de todo lo que está a nuestro alrededor. Stephanie, gracias por abrirnos tu corazón, gracias por compartir esto que es tan íntimo. Yo creo que tu testimonio es una confirmación de que cuando una hija de Dios decide obedecer, aún con lágrimas en los ojos, Dios se mueve a su favor. Me conmueve mucho escucharte porque en ti veo a una mujer que no permitió que la herida la endureciera, sino que dejó que Dios la fuera procesando, la levantara, la guiara. Y eso también tiene muchísimo valor para Dios. Yo quiero decirte algo. Dios no ignoró ni una sola de tus lágrimas en ese bus, ni una sola oración hecha en la calle, ni una sola vez que tú dijiste, Señor, pero yo soy tu hija. Él te escuchó, Él te vio, Él mismo te respondió. Y lo que has vivido no ha sido para destruirte, sino para mostrarte que tu identidad no depende de quién te rechazó, sino de quién te llamó hija. Y si Dios abrió camino contigo en tierra extraña, también terminará lo que comenzó. Tú vas a ver la fidelidad de Dios aún más claramente en esta nueva etapa. De repente, hoy hay íntimos que me escuchan y hay momentos donde honrar duele, donde obedecer a Dios nos cuesta, donde hacer lo correcto parece dejarnos sin nada, pero nunca, escúchenme bien, nunca perdemos cuando obedecemos a Dios. Tal vez por un momento parezca que sí, tal vez por un momento sintamos el vacío, el abandono, la injusticia, pero el Señor siempre sabe cómo recompensar a los que permanecen firmes en Él. Dios puede usar incluso una herida familiar para llevarte a un proceso de sanidad, a tu provisión, a tu orden, a tu llamado, a una nueva temporada en tu vida. Quiero regalarte el Salmo 27, verso 10, que dice, aunque mi padre y mi madre me abandonaron, el Señor me mantendrá cerca. Qué promesa tan poderosa. Stephanie la está viviendo. Y quizá hoy hay alguien que me escucha que también necesita abrazarse a esta promesa. Si te has sentido solo, rechazado, desplazado, herido, recuerda esto. El amor de Dios no llega tarde. El cuidado de Dios no falla. Él sabe sostener a sus hijos. Él sabe abrir puertas donde parecía no haber nada. Él sabe darte paz, casa, provisión, documentos, trabajo, iglesia, familia espiritual y futuro. Oremos juntos por un momento. Gracias porque en medio de nuestro dolor, Dios, tú siempre has sido paz. En medio de incertidumbre, tú has sido refugio. En medio de necesidad, tú siempre fuiste proveedor. Sigue afirmando nuestros pasos, completa ese proceso que ya comenzaste en nosotros. Fortalece nuestro corazón, bendice a tus hijos, que ningún íntimo se sienta solo. Recuérdale que tu amor nunca abandona, que tú siempre estás con tus hijos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora te invito a escuchar el testimonio de Luis desde Colombia. Habla Luis desde Colombia. Wendy, nada, yo solo quería dar mi testimonio y darle gracias a Dios. Mira, hoy con tu palabra, porque empezamos hoy con una palabra de que Dios nos da los regalos. Dios nos ha dado ya los regalos y nos da miedo a veces tomarlos. Wendy, yo soy separado hace 3 años, tengo una niña pequeña y yo le pido mucho a Dios que me dé un trabajo diferente. Aunque no tengo un trabajo estable, pues le pido a Dios que me dé un trabajo donde Él me suple mis necesidades, pero que yo tenga tiempo de estar aquí en la casa con ella, dedicarle tiempo mientras no está en el colegio. Y Wendy, nada, pues Dios me ha dado una visión. Yo empecé a hacer un trabajo por internet, pero pues me ha sido difícil.
He pasado muchas pruebas. He hecho muchas pruebas y no las he logrado pasar. Y nada, Wendy, hoy cuando tú dijiste iba a empezar a hacer una prueba y tú empezaste a hablar, yo empecé a escuchar tu podcast. Yo lo escucho desde el 3 de enero de este año, empecé a escuchar tu podcast y me ha cambiado mucho mi vida. Y nada, Wendy, hoy cuando tú empezaste a decir eso, de que Dios nos tiene los regalos, yo tomé esa palabra para mí, dije, esta palabra es para mí. Dios me ha bendecido hace tiempo y yo no lo quería ver ni lo quería escuchar. Entonces, nada, Wendy, hoy la tomé y sin miedo pasé la prueba. Hice la prueba y la pasé en tan solo la mitad de la prueba que me faltaba, la pasé en tan solo 30 segundos. Llevaba 20 días pasando la otra mitad de la prueba, pero ya la pasé, Wendy, gracias a Dios, porque tomé la palabra y dije, es para mí. Wendy, hace 3 años el pastor David me ha dado, en mi iglesia me han dado la palabra de que Dios me iba a devolver 100 veces más de lo que el enemigo me ha quitado. Y nada, Wendy, hoy confío, creo en Dios, y para todos los que aún no confían en Él, que pronto tienen dudas, no tengan miedo, no tengan dudas. Entréguese a Él totalmente, en mente, cuerpo, alma, corazón, espíritu, todo. Él es nuestro proveedor. Yo también doy testigo porque hace 3 meses tuve un accidente y no me podía mover. Entonces Él me proveó. Yo no tenía trabajo, no tenía dinero ahorrado porque en mi trabajo no puedo ahorrar. Es poco lo que gano para sobrevivir. Entonces ahí, Wendy, Él me proveó y me sostuvo esos 3 meses que yo no pude trabajar. Él me dio todo para sobrevivir, Wendy. Y hoy le doy gracias a Dios porque sé que me bendecirá y Él me bendijo. Aunque no ha terminado todo, no se ha cumplido toda la promesa, ya vamos por muy buen camino y yo sé que Él me seguirá bendiciendo. Él me proveerá, me dará. Gracias, Wendy. Gracias a todos y la honra y la gloria sean siempre para Dios. Adiós, buen día. Mi querido Luis, gracias por recordarnos que Dios no solo promete, sino que Él cumple, incluso en medio del proceso. Dios ha visto tu esfuerzo como padre, ha visto tu deseo de estar presente, ha visto cada intento, cada frustración y cada lágrima silenciosa. Y quiero decirte algo, lo que Dios empezó en tu vida, Él lo va a terminar. No solo vas a ver provisión, vas a ver estabilidad. No solo vas a ver puertas abiertas, vas a ver el cumplimiento completo. Y sobre tu hija, Dios va a honrar ese anhelo tuyo de estar presente. Porque cuando un padre desea estar, Dios respalda ese corazón. Así que sigue caminando así, sigue creyendo, porque lo mejor todavía está por venir. Te quiero regalar Deuteronomio capítulo 1, verso 21, que dice, mira, el Señor tu Dios ha puesto la tierra delante de ti. Ve y tómala como Él te dijo. No tengas miedo ni te desanimes. Queridos íntimos, no tengan miedo de tomar todo aquello que Dios ya les dio. Hay promesas que no están en camino, ya están disponibles, pero muchas veces el miedo, la duda, la inseguridad nos hace retroceder. Hoy es un día para avanzar, hoy es un día para intentarlo otra vez. Hoy es un día para decirle, Señor, lo tomo. Y por último, quiero compartirte el testimonio de Wendy Suyapa. Ella es de Honduras y nos cuenta que ha estado escuchando el podcast en este último tiempo, que ha sido lo mejor que le ha pasado en la vida, pero lo que vivió marcó en ella un antes y un después en su fe. Por motivos de estudio, ella tuvo que viajar a la capital, un lugar que no conocía muy bien. Y en medio de ese trayecto, usando el GPS, terminó en una zona muy peligrosa, un lugar controlado por bandas criminales, un lugar donde entrar puede ser fácil, pero salir no siempre. Ella estaba sola, estaba perdida, sin señal, sin ayuda, y en medio de una cuesta, su carro se apagó. El miedo la invadió. Pensamientos de asalto, de peligro, incluso de muerte comenzaron a cruzar por su mente. En ese momento hizo lo único que podía hacer. Cerró sus ojos y habló con Dios. Señor, ¿qué voy a hacer? Cuando abrió los ojos, en cuestión de segundos, apareció un carro frente a ella. Un carro que no estaba ahí antes, ¿ah? De este carro bajaron 5 policías. Se acercaron a ayudarla. Y en ese mismo instante su carro, que no encendía, volvió a funcionar. Pero Dios no se quedó ahí. No solo la ayudaron, la escoltaron durante 3 horas completas, hasta sacarla de la zona peligrosa, hasta llevarla a un lugar seguro, hasta asegurarse de que su familia llegara por ella.
Y aún así, en su corazón pensó, tal vez esto fue casualidad. Tal vez yo no soy digna de que Dios me cuide así. Pero Dios tenía algo más que mostrarle. Porque 1 hora y media después, ya de regreso a su pueblo, el cansancio la venció y se quedó dormida manejando. Su carro se salió de la carretera. Comenzó a rebotar. Y en ese momento, el carro de atrás empezó a tocarle la bocina, a hacer luces, hasta despertarla. En ese instante, reaccionó, logró volver a la carretera. Y ahí lo entendió. No fue casualidad. Fueron 2 veces, 2 momentos donde su vida estuvo en riesgo. En ambos, Dios intervino. Y como si Dios quisiera confirmárselo aún más, al día siguiente, al escuchar el podcast, el mensaje hablaba de cómo Dios envía ángeles para cuidarnos. Entonces, para ella, ya no hubieron dudas. Dios sí había estado ahí, cuidándola, guardándola, protegiéndola. Y yo quiero decirte algo, mi querida Wendy. Gracias por contarnos tu testimonio. Gracias por abrir tu corazón. Definitivamente, nada de lo que te sucedió fue casualidad, ni fue suerte, ni fue coincidencia. Fue el cuidado de Dios. Porque cuando Dios decide guardarnos, no existe un lugar peligroso que pueda tocarte. No hay error de camino que pueda destruirte. No hay descuido que pueda quitarte la vida. Aun cuando tú dudabas de tu valor, desde el cielo ya Dios había decidido protegerte. Y eso también para todos los que están escuchando. Dios no te cuida porque tú eres perfecto. Dios te cuida porque tú eres su hijo y su amor no se negocia. Te quiero regalar el Salmo 91, verso 11, que dice, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Así que hoy creemos juntos que Dios te guarda, te cubre, te protege, aún en los caminos que no entiendes. Y hoy también quiero agradecer a los corazones generosos de esta hermosa comunidad de íntimos. Muchas gracias a Génesis Vergara. Dios te bendiga, Laura Flores. Gracias, Eduardo Dueñas. Gracias, Yocabeli Suárez. Muchas gracias, Jorge Salazar, Ada Acevedo. Muchas gracias a Atilano. Y a ustedes quiero regalarles Job, capítulo 36, verso 11, que dice, si escuchan y obedecen a Dios, serán bendecidos con prosperidad por el resto de su vida. Todos sus años serán agradables. Qué hermosa bendición de parte de Dios. Y quiero que sepan, nosotros no solo escuchamos y obedecemos a Dios, también recibimos de su prosperidad y de todo lo hermoso que Él tiene para nosotros. Quiero que sepan también que estarán en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios, más de su presencia y más de su Espíritu Santo. Que tengan un día lleno de luz. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.